Hola chicos, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en casa, ¿ya? Esperando que estén tomando las medidas de precaución necesarias. Les habla el profesor Bastián Cárdenas, profesor de Química y Física, ¿no es cierto? ¿Ya? El día de hoy vamos a hacer una clase de física, específicamente, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Que es el concepto de ondas, ¿no es cierto? Ya, y cómo este se aplica a la vida cotidiana, ahí cómo se aplica también al cálculo matemático. Aquí es un poquito lo que más nos cuesta, es lo que más nos cuesta trabajar. Como objetivo principal de esta clase, ¿no es cierto?, es conocer el concepto de onda, ya, ver cómo se aplica en la vida cotidiana este concepto, ya, aplicar conceptos matemáticos, ¿ya?, para la resolución de la velocidad, la longitud, la frecuencia, etc. ¿Sí? Entonces, para partir, antes de partir, ustedes saben que me pueden escribir al correo, ¿no es cierto?, que se encuentra acá abajo, bastiancárdenas@gmail.com, en caso de cualquier duda, en caso de cualquier consulta que tengan respecto a la guía que va junto al video. Partamos. Tenemos en primera instancia que hablar del concepto de ondas, ¿no es cierto? ¿Qué es una onda? ¿No es cierto? Una onda se va a definir como la perturbación, ¿no es cierto?, de una región del espacio. O sea, si yo perturbo una región del espacio que ocurra, se genera una onda, ¿ya? Y estas ondas, ¿no es cierto?, se propagan, ¿ya? Tienen la característica de propagarse por el espacio. Bien, tienen que tener en claro, ¿sí?, que las ondas no transportan materia, ¿sí? Lo que transporta las ondas es energía, ¿ya? Esto es súper importante, por eso lo puse en rojo, ¿ya? Las ondas transportan energía, pero no materia, ¿sí? Entonces las ondas, fenómenos que resultan perturbarse en la región del espacio, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes mueven el agua, cuando ustedes se mueven, están generando ondas, cuando hablan, generan ondas, ¿no es cierto? Ya a la vista, ya lo que ustedes captan son ondas, ¿no es cierto?, en la luz, ¿sí? Y hay ciertas partes, ¿ya?, de una onda o características de la onda, ¿ya?, son las que vemos a continuación, ¿sí? Tenemos el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, que es esta línea imaginaria, ¿ya?, que nosotros tenemos acá en el centro, ¿ya?, que es la que divide la onda, ¿ya?, y es el punto en donde va a actuar o donde va a vibrar la onda, ¿ok? Tenemos la amplitud también. La amplitud es el punto máximo desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo de la onda, ¿ya? O sea, desde el punto de equilibrio hasta aquí es la amplitud. Bien, tenemos los ciclos, ¿no es cierto? Los ciclos son cuando nace de una posición y muere, por decirlo de alguna manera, en la misma posición. O sea, aquí nace la onda, ¿no es cierto? Hasta este punto es media onda, ¿ya? Es media onda. Ahora, si seguimos por acá abajo, ¿ya?, y hasta este punto, ¿ya?, es recién una onda, ¿ya? O sea, tenemos un ciclo. Bien, el periodo, ¿no es cierto?, es el tiempo que demora cada ciclo, ¿ya? O sea, cuánto se demoró ese ciclo, desde ahí hasta ahí, ¿no es cierto?, desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto se demoró? Y eso siempre se mide en segundos. Y la frecuencia, ¿no es cierto?, es el número de ciclos en una unidad de tiempo. O sea, aquí se realizan dos ciclos, ¿no es cierto? Aquí hay uno y acá está el otro. O sea, son dos ciclos. ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer esa cantidad de ciclos? Y el periodo, con la frecuencia, ¿ya?, son como uno solo, se puede decir, ¿ya? Se trabajan de la misma manera. Y se trabajan de acuerdo a la siguiente fórmula. El periodo, ¿sí?, va a ser igual a la frecuencia, va a ser igual a 1 partido en la frecuencia, ¿no? El periodo va a ser igual a 1 partido en frecuencia. O también, ¿sí?, o también puede ser, voy a escribir acá al ladito, frecuencia, espérame, lo escribí en otro lado, aquí, frecuencia va a ser igual a 1, ¿no es cierto?, partido dividido en periodo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Ya yo puedo calcular periodo y frecuencia gracias a esa fórmula. Bien, continuamos. Entonces, surgen algunos conceptos como por ejemplo un impulso. Ya cuando ustedes hacen así, ¿no es cierto?, un impulso.
¿ya? Es cuando se produce una perturbación, ¿no? Solamente una perturbación, como por ejemplo pegarle a una pelota de fútbol, ¿ya? O con una raqueta de tenis, pegarle una pelota, ya se produce una onda, ¿no es cierto? Pero eso se conoce como un pulso. ¿Ya? Cuando existe un tren de onda es porque existen pulsos sucesivos, ¿ya? Y se generan los trenes de onda, ¿ya? Y las ondas periódicas, ¿no es cierto? Es cuando se generan impulsos, ¿no es cierto? Cuando se generan pulsos, ¿ya? En un intervalo de tiempo igual, ¿ya? Y con esas son las que vamos a trabajar. Pero ¿cuál son las clasificaciones de las ondas, ¿no es cierto? Las clasificaciones de las ondas son varias, ¿ya? Dentro de las primeras tenemos las ondas mecánicas, ¿ya? Las ondas mecánicas son las que necesitan de un medio, ¿ya? Necesitan de un medio para propagarse. Eso es súper importante. Necesitan de un medio para propagarse. Como por ejemplo la voz, ¿ya? La voz necesita un medio para propagarse. Ustedes no pueden hablar en el vacío del universo, ¿ya? Este medio puede ser sólido, líquido, gaseoso, etc. ¿Bien? Después tenemos las ondas electromagnéticas. Y estas no requieren de un medio para su propagación, ¿ya? No requieren de un medio para su propagación. Eso es súper importante, como por ejemplo la luz. La luz que proviene del Sol, ¿no es cierto? Viaja por el vacío, ¿ya? ¿A qué velocidad? A 300.000 kilómetros por segundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ella no necesita un medio para propagarse, la luz, ¿ya? Viaja por el vacío. ¿Sí? Esa es una característica primordial. Ojo, que también pueden viajar por un medio más denso, como por ejemplo un sólido, un líquido, un gas, ¿ya? Pero la velocidad va a disminuir, ¿ok? Después tenemos las ondas transversales, ¿no es cierto? Que son las ondas que vibran, ojo con ese concepto, vibran en una dirección perpendicular a la dirección de propagación perpendicular, ¿no es cierto? Que corta la onda, esta onda, se corta aquí, ¿no es cierto? En la mitad. Ya pensemos en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Y la dirección, la vibración va a ocurrir hacia ella. ¿Ok? Esas son las ondas transversales. Y las ondas longitudinales oscilan. Oscilan en la misma dirección de propagación de la onda. Oscilan. Esa es la gran diferencia entre las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las transversales vibran y longitudinales oscilan. ¿Ya? Ojo con ese concepto. ¿Ya? También tenemos las ondas viajeras. Las ondas viajeras ya son aquellas que van en un sentido único, ¿ya? O sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. Como por ejemplo las antenas parabólicas, ¿no es cierto? Como este dibujito que están acá, ¿ya? Va en una dirección, ¿no es cierto? Hacia el satélite, ¿ya? Y nunca van a regresar esas ondas. Esas son las características. Siempre va en un único sentido, ya como por ejemplo el Wi-Fi. ¿Sí? El Wi-Fi que tienen en sus casas, ¿ya? Funciona de esa manera. Bien. Tenemos también las ondas estacionarias, ¿no es cierto? Que esta resulta del choque de dos ondas, ¿ya? ¿De qué tipo de ondas? Viajeras, ¿no es cierto? Al chocar. Entonces una va a incidir sobre la otra. Y al incidir se van a generar estas ondas que nos muestran las imágenes, ¿ya? Una onda va, ¿ya? De una onda viene, por decirlo de alguna manera, ¿sí? También tenemos las ondas armónicas, que la característica principal es que presentan los nodos y los antinodos, ¿ya? Las ondas armónicas son como esta imagen, ¿sí? Donde presentan una armonía, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En la formación de las ondas, ¿sí? Pero presentan los nodos y los antinodos. Los nodos es donde existe una vibración nula, ¿ya? Que siempre son los puntos centrales, ¿ya? Como por ejemplo aquí donde está B. Y los antinodos, como el A, ¿ya? Puede estar arriba, abajo, es donde existe la vibración máxima, ¿ya? Esos son los nodos y los antinodos, eso es súper importante tener en cuenta. Y después tenemos la velocidad de la onda, ¿sí? Velocidad de la onda, o sea, yo quiero saber cuánto es la distancia que recorre, ¿no es cierto?, un siglo en una unidad de tiempo. Y ahí eso yo lo puedo calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? Con esta formulita. Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿ya? Longitud de onda por la frecuencia, que no se nos olvide aquí.
¿sí? La velocidad se mide en metros partido por segundo, metros partido por segundo, ¿ya? Metros partido en segundo, ¿no es cierto? Esa es la velocidad. Esa es la unidad de medida. La longitud de onda se mide, longitud de onda se mide en metros y la frecuencia se mide en hertz, ¿ya? Que se denota así, ¿ya? En hertz, ya que no se nos olvide. Entonces la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y estas son las unidades de medida. Metros partido por segundo, metros y hertz. ¿Ok? Y se nos viene a la cabeza al tiro, en una duda que nos persiste. ¿Qué es la longitud de onda? ¿No es cierto? Es la distancia, ¿no es cierto?, que hay o existe entre dos puntos continuos. Por ejemplo, sabemos que un siglo comienza aquí, sube, ahí tenemos medio siglo, ¿no es cierto? Bajamos, volvemos a subir, y aquí completamos un ciclo. Cuando se completa un ciclo, esa es la longitud de onda. Ya cuánto es la distancia que existe entre este punto y este punto de acá. ¿Sí? Eso corresponde a la longitud de onda. ¿Ya? Y siempre se mide en metros. ¿Ya? Desde el punto inicial de un ciclo al punto final de un ciclo. ¿Ya? Como por ejemplo acá arriba. ¿Ya? De aquí, acá abajo yo tengo un medio ciclo. Y de aquí a acá completo un ciclo. O sea, aquí yo tengo la mitad de la longitud de onda. ¿Ok? Ahora, en la guía que ya nos adjunto, ¿no es cierto? La que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya, yo les pongo algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar con las alternativas correspondientes. ¿Ya? En el primer ejercicio, por ejemplo, ustedes tienen que calcular cuál es la velocidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad? Y yo solamente el dato que les doy es la frecuencia. O sea, ustedes tienen esa frecuencia. O sea, ustedes tienen que calcular la longitud de onda primero. ¿Cuál es la longitud de onda? Sabemos que aquí existe, de aquí a aquí existe un centímetro. Aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5 y aquí 6. ¿No es cierto? Y sabemos entonces que la longitud de onda va a equivaler a 2. ¿No? 2 centímetros la longitud. Entonces sería 60 por 2. ¿O no? ¿Sí? 60 por 2. A eso equivale la longitud de onda. Ojo, ojo con ese dato. ¿Ya? De ahí ustedes lo pueden desarrollar. Después tenemos, aquí se corre un poquito. Entonces tenemos, se configura, pero lo vamos a arreglar. Dice, la onda de la figura se propaga hacia la derecha, ¿no es cierto? Y emplea 5 segundos en recorrer la distancia de A a B. Entonces el periodo de la onda medida en segundo es, sabemos que ahí hay una onda, aquí hay dos ondas. O sea, serían 2 ondas y medio. ¿Sí? Pero yo quiero saber el periodo. ¿Ya? El periodo, ¿cómo calculo el periodo? ¿Ya? Ahí se las dejo, ustedes ya saben cómo calcular el periodo. ¿Sí? Así que pueden ocupar la formulita para poder calcularlo. Aquí lo que hemos trabajado anteriormente, porque se les puse a recordar PowerPoint, se afirma lo siguiente: el sonido es una onda electromagnética, la luz es una onda mecánica, el sonido es una onda longitudinal. Bueno, y ustedes responden en base al conocimiento que tienen. ¿Cuál de las siguientes características de un sonido depende de la amplitud de la onda sonora? Wow. ¿Ya? La amplitud, recordar que era la amplitud, ¿no es cierto? Eso es lo importante acá. Entonces, el tono, el timbre, la intensidad, la longitud de onda, la rapidez. Entonces, una pista está entre estas tres. ¿Ya? Una de esas tres es la correcta. Ahora también tienen que buscar la diferencia entre ruido y sonido, ¿no es cierto? Explicar brevemente también las propiedades espaciales y temporales de una onda, ya que también lo trabajamos en el PowerPoint, recordar aquello. Y vamos a ver esta figura, ¿no es cierto? Y determinar la longitud de onda. ¿Ya? ¿Cuánta es la longitud de onda acá? Sabemos que de este punto a este punto hay 1, 2, 3 y 4. O sea, hay 4 ondas. ¿Sí? ¿Cuánto podría ser? Del punto A al punto B. La, la longitud de onda
total. Ya, ojo, que se mide en centímetros. Ya le soplé ahí un poquito. De acuerdo a la imagen que se presenta a continuación, ¿no es cierto? Calcular el periodo y la frecuencia. ¿Ya? Les doy la velocidad y les doy la longitud de onda, ¿no es cierto? Ojo, que aquí sale la longitud de onda total, desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que hay 1, 2, 3, hay 3 ondas, o sea, sería 12 dividido en 3, sería la longitud de onda correspondiente. ¿Ya? Y con esa longitud de onda ustedes tendrían que trabajar. Después, ¿cuál es la función de los nodos y los antinodos, no es cierto? Que también lo vimos, lo trabajado. Explicar el funcionamiento de los tres instrumentos musicales, donde las ondas sean partícipes. ¿Ya? Por ejemplo, un charango, un violín y una guitarra. Un diapasón, por ejemplo, un tambor, ¿sí? Un ukelele, un arpa, no sé, ahí ustedes ven, ¿ok? Bueno, aquí también otro ejercicio para calcular el periodo, ¿ya? Le doy la frecuencia, entonces calcula el periodo, ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Y aquí es calcular la rapidez, o sea, la velocidad, ¿no es cierto? Y la longitud de onda, ¿ya? De las ondas, ojo con eso, calcular la longitud de onda de las ondas, ¿ya? Atención con aquello, para que no entren en problemas. Aquí también calcular la longitud de onda, ¿no es cierto? Se les da la frecuencia, pero la velocidad de la luz ustedes la saben. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? La vimos en el PowerPoint. Recordar aquello. ¿Sí? ¿De qué manera se relaciona la frecuencia con el periodo? ¿Sí? ¿Y qué es un espectro electromagnético? Explicar. ¿Sí? Eso, chicos, ya. Ahora, esperando que todos logren haber entendido un poquito más, ¿no es cierto? El concepto de ondas. Concepto de onda, ¿no es cierto? Concepto de longitud de onda, velocidad de onda, la frecuencia, el periodo, ya cómo los podemos determinar, cómo no, las características de cada onda, cómo se clasifican las ondas también, que es súper importante en las ondas estacionarias, electromagnéticas, longitudinales, transversales, etc. Cómo el medio influye sobre las ondas, ¿sí? También qué es una onda, ¿sí? No olvidar, chicos, quedarse en casa, ¿ya? Resguardar, tomar las medidas de precaución necesarias ante esta pandemia. Ya pronto todo va a pasar, nos vamos a volver a encontrar. Así que les envío un abrazo gigante a todos, un abrazo virtual, ¿ya? Para que se cuiden. Ya pronto nos volveremos a ver en nuestras clases. Y recuerden, ante cualquier duda, cualquier consulta, escribirme al correo. ¿No es cierto? Bastián Cárdenas, numance@gmail.com. ¿Ya? Un abrazo, chicos, los quiero. ¿Ya? Cuídense. Dejamos hasta aquí.